Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio, como siempre, el podernos comunicar a través de este medio y de poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Y hoy realmente es especial el Salmo 23, el que nos ha tocado exponer el día de hoy. Pero antes de que entremos a la enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder juntarnos por este medio y permitirme poder compartir con mis hermanos a través de Facebook esta enseñanza, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, preparando nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y encuentre una tierra fértil en la cual fructificar y producir frutos y frutos en abundancia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y te pedimos que tú añadas bendición a tu palabra. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía. Muchas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza una vez más. El día de hoy vamos a compartir del Salmo 23, un salmo hermoso como toda la palabra de Dios, y que tiene un lugar muy importante en el corazón de todos nosotros. La palabra de Dios dice, pero antes de comenzar la enseñanza, quiero ponerla en el contexto. Esta enseñanza es sumamente importante el día de hoy. Estamos viendo cómo las señales de la próxima venida de Cristo se están dando, pero aceleradamente. Ustedes pueden ver en esta misma página de Facebook una serie de reportajes que hemos estado subiendo a la red o que me han estado enviando, donde se evidencian las señales muy continuas de la venida de Cristo. Hoy salió el anuncio de un nuevo pacto de paz con Bahrein, de Israel. Y recordemos que la palabra de Dios dice, cuando digan paz, paz, entonces será la venida de Cristo. Y lo curioso de todo esto es que todos los pactos de paz que Israel ha estado firmando desde hace algunos años, este ya es el cuarto, todos son con países del sur, pero la Biblia dice que antes de la venida de Cristo va a haber una guerra con los reinos del norte, es decir, los que están arriba de Israel, entre los que están Turquía, Siria, Irán, Irak, Líbano y algunos países de la ex Unión Soviética. Así que este pacto de paz no afecta en nada esa guerra por un lado, y por el otro lado constituye una señal más de la proximidad de la venida de Cristo, para lo cual es importante que cada uno de nosotros nos estemos preparando, porque antes de la venida de Cristo, al final de la tribulación, va a ser el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tribulación, y esto está mucho más próximo que los tiempos finales. Entonces debemos prepararnos ahora que todavía tenemos tiempo, y el Salmo 23 nos va a ayudar mucho para esa preparación. Dice la palabra en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
En primer lugar, la palabra de Dios dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí hay dos cosas, dos palabras en las cuales nos tenemos que enfocar en principio. Y una es que es mi pastor, y eso está hablando de una relación personal, de una relación de que Dios se relaciona con cada uno de nosotros de una manera específica, personal, individual. Si bien el cuerpo de Cristo somos muchísimas personas, Él tiene una relación personal e individual con cada uno de nosotros. Y es una relación que tiene sus especificidades. Por esa razón, nosotros no tenemos que copiar nuestra forma de relacionarnos con el Señor con la de ninguno más. ¿Por qué? Porque el Señor se relaciona conmigo en mis especificidades de personalidad, de carácter, de situaciones, etc. Él está al pendiente, está atento de cada uno de los detalles y de cada una de las características de mi existencia para relacionarse conmigo de una manera personal. Es más, el Señor usa un lenguaje específico, unas experiencias específicas, figuras específicas, imágenes específicas para relacionarse con cada uno de nosotros, y Él no tiene ningún problema con ello. ¿Por qué? Porque es un Dios infinito que se puede relacionar con cada persona de una manera individual. Entonces, esto también nos habla de la necesidad de apropiarnos nosotros de Él. No solamente que sea nuestro Dios, sino mi Dios es alguien, Él pretende que nos apropiemos de Él, Él sea nuestra propiedad y nuestra propiedad más preciada, nuestra propiedad más hermosa, nuestra propiedad, el todo de nuestra vida. Y a eso es a lo que se refiere esa palabra mí. Usted y yo nos podemos relacionar con el Señor de una manera única, especial, individual y específica. Y eso es lo maravilloso. La segunda palabra que es importante en este pasaje es mi pastor, es pastor. Y si recordamos en Juan capítulo 10, la palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces me está hablando a mí de que el beneficio de este salmo, de lo que este salmo dice, es para aquellos que, número uno, se lo apropian a Él, que están apasionados por Él, y número dos, que lo siguen, que lo obedecen, que van detrás de Él. Entonces es importante que nosotros, porque hay mucha gente que no obedece la voz del pastor, hay mucha gente que realmente no está siguiendo el evangelio como debe ser, y a la hora de las dificultades toman este pasaje como que si fuera para ellos, pero este pasaje es para aquellos que verdaderamente se han apropiado y han pasado a ser propiedad del pastor. Porque así como nosotros nos lo apropiamos, Él se apropia de nosotros. Recuérdense que la palabra de Dios dice que Él nos compró al precio de la sangre de Cristo, o sea, somos su propiedad. Ahora, nosotros estamos considerando al Señor en ese nivel de intimidad, en ese nivel de cercanía, como para verdaderamente entender que somos de Él y Él es nuestro, digamos, como las dos etapas del proceso. Esa es la pregunta. ¿Realmente Dios es mío y yo soy de Él? Como dice en Cantares, el proceso de la novia, ¿verdad? En primer lugar, la novia dice, mi amado es mío, o sea, ella se lo está apropiando. En segundo lugar, dice, mi amado es mío y yo soy de él. Entonces ya ella está entregando la propiedad de su vida al novio. En la tercera fase de la relación, el libro de Cantares nos enseña que la novia dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. O sea, ya la propiedad del amado sobre ella,
o de ella ya es mucho más fuerte que el que él sea de ella. Y al final lo que está diciendo es: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Realmente la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿realmente yo soy de él? ¿Yo soy propiedad exclusiva de él y en mí tiene su contentamiento? Una cosa es que seamos salvos. Otra cosa es que seamos realmente propiedad de él. Por supuesto que lo somos porque él lo compró, pero estamos viviendo como si realmente fuéramos propiedad de él. Ese es el punto importante en el cual nosotros necesitamos reparar. Si así es, si yo tengo una relación individual, específica, íntima con él, personal con él, y además él es mi pastor, entonces voy a tener todos estos beneficios de que me dice la palabra de Dios en el Salmo 23. El primero de ellos es: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahí la palabra clave es descanso. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí al hablar de yugo quiere decir estamos hablando de obediencia. Para aquel que vive en obediencia a la palabra de Dios, aunque no sea una obediencia perfecta, pero es una obediencia que se va perfeccionando cada día, vamos a tener descanso. Vamos a obtener ese descanso y el Señor nos va a guiar a ese descanso. Cuando realmente estamos confiando totalmente en Él, estamos obedeciendo su palabra, no importan las circunstancias por las que estemos atravesando, ni el área de nuestra vida que pueda tener algún problema, podemos estar confiados que si obedecemos al Señor, vamos a llegar a esos lugares de reposo, a esos lugares de descanso. Realmente en la obediencia a la palabra de Dios hay descanso. Aparte de eso, dice la palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, habrá en mi vida tranquilidad y gozo. Pueden haber problemas a mi alrededor, pero voy a estar absolutamente tranquilo porque sé que yo soy propiedad de Él, que yo le pertenezco a Él, que Él tiene cuidado de mí, no va a haber ninguna duda de eso, y entonces puedo reposar en medio de cualquier circunstancia de mi vida. Y en el reposo voy a aprender, Él me va a enseñar, porque dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, y ese me pastoreará significa me guiará, me llevará, me dará las instrucciones para poder enfrentar cualquier situación que se presente en mi vida. Pero necesito oír su voz, por eso es importante, por eso comienza diciendo que Jehová es mi pastor, porque significa que estoy oyendo su voz. Si estoy oyendo su voz, en medio de cualquier circunstancia me va a llevar a lugares de descanso y me va a dar reposo. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no voy a estar intentando controlar las situaciones, controlando las personas, tratando de manipular cosas para que las cosas resulten como yo quiera. Puedo confiar plenamente, voy a confiar. Si yo lo estoy escuchando, si Él verdaderamente es mi pastor, puedo confiar plenamente en que Él tiene el control de la situación. Él sabe cuál es el camino por el cual me debe guiar y Él me va a guiar por ese camino. Entonces todas las cosas realmente las voy a ver como con reposo, con tranquilidad, sin afanarme, sin temer, porque voy a estar bien entendido, bien seguro, bien sabido que todas las cosas Él las tiene bajo control y Él hace obrar todas las cosas para bien de aquellos que le amamos. En el versículo 3, en la primera parte, dice: confortará mi alma. Y ese confortar mi alma, ¿qué significa? Ese significa que voy a tener paz, que voy a tener tranquilidad, que voy a estar en paz con Dios, en paz con los demás, en paz conmigo mismo, en paz con las circunstancias, en paz con las cosas. Voy a tener bienestar.
completo en mi alma. No voy a padecer de depresión, ni de estrés, ni de ansiedad, ni de angustia, ni de ninguna emoción negativa. ¿Por qué? Porque estoy confiando plenamente en mi pastor, que además es mi padre. Estoy confiando plenamente en él. Puedo estar totalmente seguro que él tiene control de todas las circunstancias de mi vida. Si él alimenta a los pájaros, si él viste a las flores, cuanto más no va a tener cuidado de mí, que soy su hijo, en cualquier circunstancia en la que me encuentre. Y eso va a traer paz a mi vida, va a traer confort, va a traer bienestar. Y finalmente en el versículo 3, en la segunda parte, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ese me guiará por sendas de justicia tiene que ver con las otras tres líneas anteriores. Él me llevará a lugares de descanso, me llevará a lugares de reposo y me llevará a lugares de confort. Pero necesito oír su voz. Necesito ser guiado por él. No dejarme dominar por la depresión, por el estrés, por la ansiedad, la angustia, para tomar decisiones, porque esas decisiones las voy a tomar en mis propias fuerzas. Y la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En tanto que si confío en él, voy a llegar a esos lugares de reposo, de descanso, de confort, porque me va a guiar por sendas de justicia. ¿Y qué significa que me va a guiar por sendas de justicia? Significa que si estoy en una situación contraria a mí, donde estoy siendo atacado, él va a exhibir mi justicia, va a sacar a luz mi justicia. Además de eso, me va a hacer justicia en cualquier situación en la que me enfrente. Y en tercer lugar, yo voy a caminar en una vida justa sin hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque voy a estar parado en la palabra de Dios, voy a estar oyendo la dirección del Espíritu Santo en todo tiempo para hacer las cosas que son correctas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero recordemos que la condición fundamental en todo esto es que Él verdaderamente sea mi Dios, que yo tenga mi plena confianza en Él, que crea absolutamente en Él y en todo lo que dice su palabra, y que además oiga su voz. En las circunstancias difíciles, el enemigo de nuestras almas nos pone una trampa. Y la trampa es que o nos deprimimos por exceso de pasado, o nos estresamos porque estamos demasiado ansiosos de la situación en el momento presente, o bien nos estamos angustiando por las cosas que vendrán, porque no sabemos lo que vendrá. Pero si estamos realmente confiando en el Señor, sí sabemos lo que vendrá. En primer lugar, que todas las cosas que estamos viviendo hoy obrarán para bien. En segundo lugar, que nuestra vida después de esa circunstancia irá en aumento, porque lo dice Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y quién es un justo? Un justo es el que sigue al Señor en todas las circunstancias de su vida, el que obedece, el que es su discípulo, el que de veras está consciente que es propiedad de Dios y entonces hace todo lo que Él manda. Aunque de repente nos equivoquemos y lo hagamos imperfectamente, la palabra de Dios, si está operando en nosotros, rapidito nos va a enseñar por el Espíritu Santo que necesitamos arrepentirnos, pedir perdón, y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no es que tengamos que ser perfectos, pero sí necesitamos una disposición de nuestro corazón de morir a nosotros mismos, a nuestras propias decisiones, pensamientos, sentimientos y gustos, para cobijarnos en los pensamientos, sentimientos, gustos, planes, proyectos, propósitos, etcétera, de Dios para nosotros, porque son los mejores para nuestra vida. Él nos conoce perfectamente, Él nos hizo desde el vientre de nuestra madre, Él conoce todas las circunstancias de nuestra vida, conoce nuestro corazón muchísimo mejor que nosotros,
y sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, si Él realmente es mi pastor, voy a confiar plenamente en Él, voy a obedecerle plenamente, voy a escuchar la dirección de su Espíritu Santo en todas circunstancias y voy a caminar hacia los lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo que confortarán mi alma, porque Él me estará guiando por sendas de justicia por amor de su nombre y por amor a mí mismo también. Y esto se trata de la vida aquí en la tierra. La segunda parte nos habla del momento en el cual nosotros nos enfrentamos a la muerte. Dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En uno de los salmos dice que el Señor nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el cual nosotros estemos atravesando este valle de sombra de muerte, la muerte física, el Señor no nos va a dejar solos en ese momento. El Señor va a estar ahí con nosotros y Él nos va a llevar de la mano a través de ese valle de sombra de muerte a nuestro lugar en la eternidad, como lo dicen los siguientes versículos que los vamos a ver despuesito. Pero entonces puedo, como sé que Él es mi pastor, como estoy confiando plenamente en Él, como yo le pertenezco y Él me pertenece a mí, entonces puedo estar confiado en que la muerte no es algo malo, sino es simplemente pasar de mi habitación terrenal. Es el momento en el que cruzo la puerta de mi habitación terrenal a mi habitación eterna, en las moradas del Padre. Entonces puedo estar absolutamente tranquilo. Y mire, déjeme decirle algo que a mí me impresiona siempre. He estado presente en los momentos en los cuales, por ser pastor, me ha tocado estar presente en los momentos en los que algunas personas han muerto. Y es impresionante la diferencia entre la muerte de un justo y la muerte de alguien que no conocía al Señor. El rostro de la persona que muere con Cristo es un rostro que denota muchísima paz, que denota incluso gozo por ese momento, mientras que la gente que no conoce al Señor o que no se ha apropiado totalmente de Él, su expresión de la cara al morir es totalmente diferente. Me acuerdo de un caso específico y es el caso de mi mamá. Mi mamá murió en el año de del 2017, el 4 de febrero del 2017. Y en la madrugada ella estaba solita en su casa y con la persona que la cuidaba, y ella comenzó a experimentar la agonía. Entonces nos llamaron inmediatamente a todos los hermanos y llegamos a la casa de ella. Y me recuerdo que en un momento específico yo me recosté en la cama con ella, así a la par de ella, y le comencé a hacer cariño. Y entonces le comencé a hablar y le dije: mamá, te puedes ir, tranquila, nosotros vamos a estar bien. Nosotros, tus nietos, ya estamos grandes, ya podemos solos, tú nos formaste bien, así que podés estar tranquila, podés irte en paz con el Señor, vas a un lugar muchísimo mejor, a un lugar donde realmente todos quisiéramos estar y donde nos vamos a juntar pronto. Y diciéndole estas palabras, en su rostro se dibujó una paz impresionante, dejó de batallar contra la agonía y entregó su espíritu. Realmente se lo entregó en las manos del Señor, y me impresionó el rostro de mi mamá en ese momento cuando ella expiró, porque fue un rostro realmente de alegría, de gozo, de plenitud. Así que ¿por qué? Y me recuerdo que le dije: mamá, tranquila, el Señor dice que Él te va a acompañar aún después de la muerte. Así que podés estar tranquila y podés irte tranquila, porque el Señor está contigo y Él te va a llevar de la mano.
Y efectivamente entró en su cara muchísima paz, dejó de pelear en la agonía y entregó su espíritu y fue realmente un momento maravilloso para ella, si bien es cierto triste para nosotros, pero maravilloso para ella. Fue una bendición. Incluso después llegaron los nietos y todo y vieron su rostro y eso sirvió de mucho consuelo para cada uno porque sabían que ella había llegado a un lugar muchísimo mejor y su rostro lo demostraba. Dice la palabra en el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. La muerte no es una cuestión trágica, la muerte al contrario es una cuestión de bendición para los que creemos en Cristo Jesús, porque sabemos que vamos a las moradas del Padre. Dice el Salmo 110, versículo 16, si no estoy mal, que agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Y en Isaías, en el capítulo 57, versículos 1 y 2, dice que muere el justo y no hay quien entienda que de la aflicción lo libró el Señor y descansará en paz. Así que la muerte es victoria y es lo que dice también Pablo en una de sus epístolas. Dice, sorbida es la muerte en victoria. O sea, asumimos la muerte en victoria porque esa es la victoria final. Todos los días nosotros tenemos victorias contra las obras de las tinieblas, pero la victoria mayor es el día que nosotros nos vamos con el Señor. Ahí se acabó toda obra de las tinieblas en contra de nosotros, porque vamos a un lugar donde ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay aflicción, ya no hay tristeza, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas. Vamos realmente a un lugar donde vamos a descansar plenamente de todas estas batallas que hemos librado aquí. No vamos a descansar de trabajar, porque la palabra de Dios dice que el Padre hasta ahora trabaja. Entonces nosotros vamos a ir a trabajar al cielo, pero ya no va a ser un trabajo gravoso, va a ser un trabajo gozoso, va a ser algo maravilloso en las condiciones ideales y perfectas que Dios había planeado para el ser humano en el Edén, pero que por la caída se alteraron totalmente. Ahí vamos a ir al cumplimiento de ese plan maravilloso del Señor, donde todas nuestras necesidades van a estar suplidas, donde todos nuestras batallas van a terminar y lo que vamos a vivir es en un bienestar pleno, que es exactamente lo que nos dice el Salmo 23 en el versículo 5 y 6. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Eso qué significa? Ese es un banquete de victoria. Significa, es un banquete de victoria en contra de todos los demonios y de todas las obras de las tinieblas que querían angustiarnos en nuestra vida terrenal. Ahí vamos a tener la victoria plena, total y absoluta. No quiere decir que aquí no, pero la victoria total, absoluta, es en ese momento. Y va a ser exhibida la inutilidad de todas las obras de las tinieblas que quisieron venir en contra de nosotros para robarnos esa vida y vida en abundancia que Cristo compró para cada uno. Lo siguiente que dice es que unges mi cabeza con aceite. Y eso significa la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, una plenitud absoluta. El Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de los creyentes desde la vida terrenal, pero eso no significa que cuando muramos el Espíritu Santo se va de nosotros. Vamos a seguir, el Espíritu Santo va a seguir con nosotros de una manera muchísimo más plena, clara, porque ya no va a estar estorbado por nuestros pensamientos que todavía arrastramos de la vieja manera de vivir o por las circunstancias que nos impiden muchas veces percatarnos de la presencia del Espíritu Santo. Ahí la presencia del Espíritu Santo en la eternidad con cada uno de nosotros va a ser absolutamente plena. Si aquí hemos experimentado plenitud del Espíritu Santo, espérese a lo que vamos a experimentar cuando nos vayamos con el Señor. En tercer lugar, dice que nuestra copa está rebosando, y esto significa plenitud de felicidad, plenitud de gozo, plenitud de bienestar, plenitud de confort.
Porque allá ya no van a haber más lágrimas, más dolor, ya no va a haber todo lo que le dije que nosotros y que cada uno de nosotros sabe que experimentamos aquí en la tierra. Ya no van a haber divisiones, celos, contiendas, peleas, pleitos, nada de eso. Allá va a ser una plenitud de vida absoluta, total, completa. Y es lo que dice en el versículo 6, ciertamente, sin ningún lugar a dudas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, toda la eternidad, cada día de la eternidad. El bien y la misericordia me van a seguir. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, la eternidad completa. Ahora bien, todas estas bendiciones, aún las que nos esperan en la vida eterna, y las que dice en los primeros versículos, están disponibles para nosotros en este tiempo. En la medida en la cual usted y yo nos metamos verdaderamente con el Señor. Desafortunadamente para muchos cristianos, el día de hoy, el cristianismo consiste en ser salvos, hacer su oración de fe y de ahí en adelante esperar la vida eterna en medio de desiertos, batallas, luchas, etcétera, 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 sin que avancemos cada día para meternos, involucrarnos, sumergirnos en el Señor. Y eso nos lo enseña el libro de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión y salía agua del templo hacia el oriente, dice la palabra. Y entonces el Señor le dijo, camina 1000 codos. Y él caminó 1000 codos y encontró un río y le dijo, camina 1000 codos más. Y entonces el agua le llegó a los tobillos. Y el Señor le dijo, camina otros 1000 codos. Y el agua le llegó a la cintura. Y le dijo, camina otros 1000 codos. Y el agua le llegó a los lomos, o sea, le cubrió toda la espalda. Y de ahí el Señor le dice, el que nade en este río, o sea, un cuarto nivel de avance, digámoslo así, a los tobillos, a la rodilla, a los tobillos, a la rodilla, a la cintura, al cuello, o sumergirnos totalmente en Él. El Señor quiere que nos sumergamos totalmente en Él, pero cada uno de nosotros con nuestras decisiones y nuestras acciones y nuestras actitudes vamos a determinar hasta qué nivel del río de Dios nos vamos a meter. Él quiere que nos metamos en todas. Hay bendiciones en cualquiera de las etapas, en si nos metemos al tobillo o a las rodillas o a la cintura o a los lomos o totalmente nadamos en el río de Dios. Hay bendiciones en cualquiera de esos temas. El salvo va a recibir bendiciones, pero la plenitud de bendiciones va creciendo en la medida en la que más nos sumergimos en el Señor, en el río de Dios, en la que más estamos en contacto con Él. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos pensamientos, menos emociones, menos gustos, menos deseos, menos voluntad que nos impida alcanzar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Menos pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, que nos hagan tomar malas decisiones de acuerdo a nuestros propios criterios, cuyo fin es muerte, como dice Proverbios 16:25. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nos renovemos en nuestro pensamiento, que no sigamos los patrones o los modelos de pensamiento del mundo, sino que nos renovemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que los cambiemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que la plenitud de nuestra vida está limitada por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestras emociones, por nuestras decisiones que las tomamos
en función de la forma como lo hace el mundo y no de la forma como dice la palabra de Dios. En la medida en la que más nos sumergimos en la palabra, en la que más nos sumergimos en la comunión con el Espíritu Santo, en la que más nos sumergimos en el río de Dios, en esa misma medida vamos a ir alcanzando mayores niveles de plenitud, mayores niveles de descanso, de reposo, de confort y de caminar por sendas de justicia. Y en un mayor nivel nos vamos a ir acercando cada día más a una mayor cantidad de victorias sobre nuestros angustiadores, a una mayor unción, o sea, una mayor plenitud del Espíritu Santo en nosotros, un mayor gozo, un mayor bien y misericordia y una mayor proximidad al trono de la gracia, a la morada del Señor. Pero la condición es que nosotros realmente tengamos la disposición de sumergirnos en este río. Notemos algo que dice la palabra. Dios lo va a hacer. Dios es el que hace esa transformación. De hecho, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que hacer el hacer. No lo va a hacer Dios por nosotros. Él pone el querer y el hacer. De nosotros está caminar en eso. Él hace lo imposible y nosotros, que es la transformación de nuestro corazón, la transformación de las disposiciones de nuestro corazón, porque todos nosotros somos movidos más que nada por las cosas terrenales si no tenemos al Señor, pero Él pone el querer como el hacer, esa transformación en nuestro corazón. Ahora de nosotros es caminarla. Su gracia, su misericordia, su favor, su amor, todo está ahí disponible para que nosotros caminemos. Pero quien tiene que caminar es cada uno de nosotros, quien tiene que dar el paso. Y el Señor va a estar ahí fortaleciéndonos, ayudándonos para seguir en ese camino. Pero hay que tomar la decisión. Y muchos creyentes, el problema es que no toman esa decisión. Están satisfechos con ser salvos y con saber que van a llegar a la vida eterna sin entender que podemos vivir una mayor plenitud de vida, una mayor cercanía a lo que es la vida eterna si nos vamos metiendo cada día más en el río de Dios. Y en lugar de llegar hasta los tobillos, el que solamente es salvo y está esperando la vida eterna es alguien que está hasta los tobillos. Pero si se metiera hasta las rodillas, si caminara en ese querer y hacer que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros, podría llegarse a meter a las rodillas. Y las rodillas equivalen al ser discípulo. Pero si sigue caminando, podemos llegar a meternos hasta la cintura y entonces ya no ser solamente discípulos, sino ser amigos. Y si seguimos caminando hasta meternos hasta los lomos, ya no solamente seremos salvos, discípulos, amigos, sino que seremos además, viviremos en la plenitud de ser hijos de Dios. Y si nos metemos a nadar en el río, seremos además de ello la novia del Cordero, la enamorada de Él y de quien Él está enamorado. Y cuando le digo que es el Señor el que pone ese querer como el hacer, es por lo que dice la palabra de Dios, pero también tenemos que entender lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 5. Dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué nos está diciendo? Él ya pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces nosotros lo único que necesitamos hacer es caminar en esa dirección a la cual nos está llamando el Espíritu Santo. Y déjeme darle algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo nos atrae, nos anhela, de cómo el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón, pero somos nosotros los que no caminamos. ¿Cuántas veces, y le voy a decir en la semana, pero es al día, pero cuántas veces el Espíritu no nos llama a leer la palabra? Y nosotros nos escapamos diciendo que tenemos otras cosas que hacer. ¿Cuántas veces el Espíritu no nos llama a orar? Y nosotros no tenemos suficiente tiempo. Y nos escapamos de eso.
pero queremos tener la plenitud de sus bendiciones. Pero nos estamos escapando de su presencia, nos estamos escapando de su conocimiento, de esa intimidad que es que es lo que nos va a permitir vivir esa plenitud de bendiciones que tenemos en Él. O sea, necesitamos ser mucho más sensibles y mucho más obedientes a la voz, al llamado del Espíritu Santo, porque el Espíritu dice, mi alma, en uno de los salmos dice, mi alma te anhela celosamente, no celosamente, te anhela ardientemente. O sea, el Espíritu dentro de mí anhela del Señor y nos llama a esa comunión. Pero nosotros nos ocupamos en otras cosas, en diversiones, distracciones, en noticias, en trabajos, en tareas, en un montón de cosas, y perdemos ese tiempo de la comunión. Ya no es el tiempo de estar perdiendo esos momentos, es el tiempo de sumergirnos en ellos. Jesús viene pronto por su iglesia, y viene por una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Viene por una novia. Todavía estamos a tiempo de ser la novia de Cristo. Si no, vamos a ser salvos. O sea, una cosa que está garantizada: si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo, vamos a estar en la eternidad. El tema no es estar en la eternidad. El tema es en qué parte de la eternidad vamos a estar. En qué lugar de la eternidad vamos a estar. Porque obviamente no es el mismo lugar para el que es la novia, que para el que es hijo, para el que es amigo, para el que es invitado, para el que es discípulo, para el que es siervo. No, para el que solo llegó a esos niveles no es el mismo lugar que para aquellos que son la novia. Entonces, este es el tiempo de prepararnos para ser la novia. Dios nos está llamando a ser la novia. Si usted está escuchando esta transmisión, está recibiendo el llamado del Señor a ser la novia. No necesita que venga un ángel y se lo diga. La palabra de Dios nos lo dice, y la palabra expuesta nos lo está diciendo. Que Él nos anhela ser esa novia. Él anhela que seamos esa novia. Vamos a ser salvos, sí, pero le vuelvo a repetir, se trata de en qué lugar vamos a pasar la eternidad. En la morada de la novia, en la morada de los hijos, en la morada de los amigos, en la morada de los visitantes o invitados, en la morada de los siervos. ¿En dónde? Este es el tiempo. El Señor nos está enviando, mire, cualquier cantidad de señales. Yo estoy impresionado de cómo las señales se van acelerando una tras otra, impresionantemente, que nos están anunciando ya prácticamente a gritos la próxima venida de Cristo por su iglesia. En cualquier lugar a donde volteamos la vista están las señales. El COVID es una señal, y no solo el COVID, porque hubo señales antes que esta, y tal vez a esas anteriores no les pusimos atención, pero el Señor ahora sí nos llamó la atención con este COVID. Pero hay otras pestes que se han estado dando, por ejemplo, el VIH-Sida, el dengue, la chikungunya, la Zika, el A1H1, el A1N1, algo así, la gripe aviar, en fin, una serie de epidemias, o una serie de no sé cómo llamar, la palabra les da un nombre especial que ahorita, de pestes. Una serie de pestes que se han dado: el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, en fin, un montón de cosas que han crecido enormemente en los últimos tiempos, que tienen la característica de epidemia. El COVID es la menos de ellas, si comparamos una cantidad de enfermedades o de causas de muerte de personas cada año. El COVID está entre una de ellas, pero no es la que más. Hay otras de las que les mencioné que están por encima de eso. El Señor nos las ha estado anunciando desde hace mucho tiempo, pero no hemos puesto atención. Este COVID fue una llamada de atención aún más seria de la proximidad de la venida de Cristo por su iglesia, y del inicio de la tribulación, el posterior inicio de la tribulación y la gran tribulación. El Señor nos está enviando señales, pero no solo las pestes. Antes las pestes eran en un solo lugar.
o sin mucho en una sola región, pero estas ya alcanzaron niveles mundiales y es lo que dice la palabra, pestes en muchos lugares. Si vemos los terremotos también, los terremotos antes eran uno cada caída de años, ahora son constantes. Es más, casi que uno sigue a otro en algunas ocasiones. Hay un terremoto, por ejemplo, en un país asiático y a las horas hay otro terremoto en un país de América Latina o en un país de Europa. Y eso nos está hablando de terremotos en muchos lugares, que también es una señal de la pronta venida de Cristo. Y la otra es hambrunas también en muchos lugares. Yo me recuerdo cuando esto de las hambrunas comenzó en un lugar que se llama Sri Lanka, que está al norte de la India, y ese fue un caso súper sonado hace como 40, 50 años. Pero si vemos ahora las estadísticas, el hambre es una epidemia o es una situación que se está dando en muchísimos países del mundo al mismo tiempo. De hecho, lo tenemos en Guatemala, Bolivia, Haití, los países africanos, en todos lados al mismo tiempo. Eso es otra de las señales de la pronta venida de Cristo. Esos pactos de paz que está firmando, o tratados de paz que está firmando Israel con los países árabes del sur. Yo me recuerdo, el primero fue con Egipto por ahí por los años 1990, después como en el 2000, en la primera década del 2000 creo que fue el pacto con Jordania, pero solo en este año, en el último mes se han firmado dos. Lo que pasó en 20 años anteriores, ahora en 2 meses se equiparó. Eso nos habla de la inminencia de la venida de Cristo. Además de que esos pactos de paz obedecen a lo que el Señor dice, dirán paz, paz, y entonces vendrá la tribulación. ¿Sí? Esos pactos de paz son con los países del sur, como le expliqué, de Israel, pero los países del norte no han firmado ninguno, y es desde ahí de donde va a venir la última guerra en contra de Israel, donde el Señor se va a manifestar y lo va a defender y va a dar, eso es el paso penúltimo antes del inicio de la tribulación, como lo dice Ezequiel 38 y 39. Así que, mis hermanos, estamos en el tiempo de prepararnos. No desperdiciemos el tiempo, no echemos en saco roto esta advertencia. Muchos están hablando o nos están diciendo que somos fanáticos, radicales, fundamentalistas, que estamos locos, que el Señor no viene, etcétera, etcétera. Mire, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios lo dice. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es el tiempo de oír. Y deseo con todo mi corazón que usted que está oyendo esta transmisión, el Espíritu Santo le dé testimonio de lo que le estoy diciendo, y que el Espíritu Santo le hable continuamente y usted obedezca para entrar en ese tiempo de la preparación. No digo que hay que dejar los trabajos, no digo que hay que dejar las familias, pero hay que meternos más con el Señor, y realmente tenemos tiempo. Cuando decimos que no tenemos tiempo, no es verdad. Si analizamos bien en qué empleamos nuestro tiempo, vamos a ver que sí hay tiempo para meternos cada día más con el Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo hermoso de esto, que mientras más estoy en la presencia del Señor, leyendo su palabra o en intimidad con el Señor, más quiero. ¿Por qué? Porque en Salmos dice que tus palabras me fueron como miel. Y qué hermoso es vivir en la presencia del Señor. Así que nos vamos a volver adictos a la palabra y adictos a la presencia del Señor. Pero hay que comenzar a dar los pasos. El Señor ya lo hizo todo. El Señor ya hizo la parte más importante, la transformación de nuestro corazón. El Señor ya hizo lo más importante, dejándonos su palabra, dejándonos su Espíritu Santo en nosotros, que nos anhela celosamente, que nos llama continuamente a esa comunión. El Espíritu Santo ya cambió nuestra naturaleza. Antes éramos adictos al pecado, ahora ya no lo somos. Entonces, ya el Señor hizo todo.
En su gracia, en su misericordia, hizo todo lo que para nosotros era imposible. Ahora nos toca a nosotros hacer lo posible, caminar en eso. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3 que somos colaboradores de Él. O sea, no es un trabajo solo de Él. Él ya hizo, ya nos dio todos los recursos, ya nos dio todos los instrumentos, ya nos dio todo para que cada uno de nosotros seamos la novia de Él. Ahora, a mí me toca caminar en eso, y en la medida en la que camine, el Señor no me dejará solo, el Señor me ayudará, me dará más de su misericordia, de su gracia, de su amor, de su favor, para que cada día me vaya más metiendo más en ese río de Dios. Así que nuestra invitación en esta noche es a que pongamos en práctica este pasaje de Salmo 23, que no solo lo recitemos o lo leamos cuando estamos en apuros y queremos auxilio del Señor, sino que entendamos realmente cuál es el mensaje de fondo del Salmo 23. Y el mensaje de fondo es que nos apropiemos de Él, que el Señor sea el centro total de nuestra vida, que nuestra dependencia sea total hacia Él, así como es la dependencia de la oveja hacia el pastor, y que además le oigamos y le sigamos a través de su palabra y de la comunión, para que vivamos en medio de estos tiempos malos, en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, con confort en nuestra alma y caminando por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que la mesa está servida, que nos sentemos a la mesa y que comamos de ese banquete que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de la comunión con Él, para llegar a vivir en esta plenitud de vida que Cristo pagó para cada uno de nosotros, para que la comenzáramos a vivir acá en la tierra y la vivamos por la eternidad con Él en las moradas del Padre. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si lo fue de bendición, por favor, compártala en sus redes sociales con otros contactos para que sea de bendición también para ellos. Y a usted le invitamos para que si necesita o quiere más enseñanzas que bendigan su vida, que la exhorten, la edifiquen, la consuelen, puede ingresar a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí hay cualquier cantidad de enseñanzas para bendecir su vida. Y antes de terminar, no salga de la transmisión, porque vamos a orar por usted y por todos los suyos para que el Señor los guarde, los cuide, derrame abundancia de bendiciones sobre sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por el privilegio, Señor, de enseñarnos a través de tu palabra, Señor, la importancia y las maravillas que nos esperan, Señor, de cada día hacerte a ti nuestro pastor y vivir en total dependencia a ti, Señor. Padre, te pedimos perdón por tantas veces que hemos desoído tu llamado a esa comunión, a ese meternos plenamente en ti, en que tú seas plenamente nuestro pastor, Señor. Y te pedimos también que nos perdones y nos limpies y quites de nosotros toda excusa, Señor, para acudir a ese llamado constante que tu Espíritu Santo nos da para entrar en la comunión contigo a través de la palabra y a través de la intimidad de la oración, Señor. Padre, tú eres el que pone el querer como el hacer, pero sabemos que nosotros somos los que tenemos que caminar en esa dirección, Señor. Danos el entendimiento y la revelación en nuestro corazón, Señor, de caminar en esta palabra para vivir, para prepararnos, Señor, para tu pronta venida por tu iglesia, y que seamos, Señor, como las vírgenes sensatas que estaban preparadas y listas, Señor, para entrar a las bodas contigo. Padre, también en esta hora aprovechamos el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Levanto, Señor, en esta hora a todos nosotros, incluyéndome yo, Señor, y a nuestras familias, y te pido, Padre, que tú nos des la misericordia y la gracia para caminar en ti cada día de nuestras vidas, Señor, que sanes al que esté enfermo, restaures al que está quebrantado, rompas todo yugo y toda cárcel de opresión en la que pudieran estar, que nos esté impidiendo, Señor, caminar en la plena obediencia a ti, Padre.
También te pedimos, mi Dios, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que le des fuerzas al que está debilitado, que levantes al que esté caído, que, Señor, toda ansiedad, depresión, frustración, desánimo, estrés, angustia, Señor, y cualquier emoción negativa que podamos estar experimentando, Señor, sea cubierta por tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Señor, y nuestros corazones sean llenos de tu gozo, de tu paz, de tu amor, de tu benignidad, de tu paciencia, de tu bondad, Señor, de tu mansedumbre, de tu templanza, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también te pedimos que, si es tu voluntad, Señor, nos podamos reunir el próximo lunes a las 8 de la noche para poder compartir juntos, Señor, nuestra enseñanza de tu maravillosa y bendita palabra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y un anuncio último, mis amados hermanos: el día de mañana a las 6 de la tarde en la página de RIAM Guatemala, R-I-A-M Guatemala, estaré compartiendo la segunda parte de una enseñanza acerca del ministerio apostólico. Están cordialmente invitados para sintonizar la página de RIAM Guatemala mañana a las 6 de la tarde. Los esperamos por ahí. Y que tengan una linda y bendecida noche y un lindo sábado y fin de semana. Que el Señor esté con ustedes. Bendiciones y un abrazo para todos.